La locura habita en todas las personas. Algunos privilegiados son capaces de sumergirse en el infinito mar que la representa, pero otros viven sus vidas aparentando una endeble cordura, la misma que les permite vivir en sociedad. En algunas ocasiones solo hace falta una mala decisión para que la demencia se apodere de su frágil psique, sobre todo cuando tratan de cazar al mismísimo diablo. Odiseas del infierno presenta Luz Bella. A lo lejos se vislumbra la cueva, 2 años siguiéndole el rastro, solo para llegar a este preciso momento. Los guerreros con sed de sangre están excitados. Es un ser desagradable, dice uno de ellos. Yo siempre quise cazar dragones, exclama otro. ¿Pero qué pecado cometió?, pregunta el reportero. El silencio reina en el camión. Han llegado a la morada de la bestia. La vibra del lugar se enrareció 2 kilómetros antes, pero afuera de esa lúgubre cueva es completamente diferente. El clima cambió drásticamente, poniendo a todos los pasajeros incómodos. Los 35 hombres tienen la misma sensación. Están a punto de conocer a la muerte. Hay que esperar a los demás, susurra uno de ellos, claramente aterrorizado. ¿Él puede escucharnos?, pregunta el reportero. Un fuerte viento ha impactado el camión. Nadie previó la tempestad que estaba por ocurrir. El cielo, que estaba despejado, se ha llenado de nubarrones, volviendo oscura y fría aquella tarde de verano. ¿Qué está pasando?, uno de ellos grita desesperadamente, perturbando a los demás pasajeros. Se ha vuelto completamente loco. Cálmense todos, no entren en pánico, grita otro, quitándoles la poca calma que les quedaba. La verdad es que nadie sabía cuál era el motivo real para quererlo muerto. Ni siquiera sabían
porque estaban ahí. Claro, excepto por unos cuantos infiltrados. El reportero era uno de ellos. Él solo quería conocerlo, escuchar su versión de la historia y desentrañar la historia real. El tener acceso a las noticias hizo que en múltiples ocasiones se cuestionara, pues desde el principio notó que muchas noticias solo eran para generar vistas. ¿Acaso todo lo que se decía es falso? Continuamente se preguntaba. Las falsas promesas de un paraíso, aderezadas con las mentiras que se decían de la bestia, solo para manipular las débiles mentes de aquellos guerreros, y el dinero recibido como pago por su sacrificio no eran suficientes para aminorar el dolor y el horror que estaban presenciando. Solo 7 personas bajaron del camión, completamente limpios, como si la atroz masacre de unos minutos antes no hubiera ocurrido. Todos los demás murieron. La locura hizo que se mataran entre ellos. No decepciones ese cabrón. Definitivamente es el mismísimo diablo, dice el chofer, rememorando el sangriento espectáculo que acaban de presenciar, y volteando a ver al reportero, dice: ¿qué veo? Un hombre tan delgado como usted sobrevivió a aquel infierno. Viendo sus tatuajes, creo saber por qué nosotros no nos volvimos locos, contesta el reportero. Los 7 sujetos se voltean a ver y gritando al unísono exclaman: ¡Salve Satanás! ¿Quién lo diría? Lucifer tiene aliados y él tan solo que se siente. Esperemos a los demás, dice uno de ellos. ¿Acaso crees que llegarán más? Pregunta el reportero. Solo un par de minutos después, el último de la flotilla de 4 camiones se ve llegar a lo lejos, respondiendo la pregunta de aquel ingenuo reportero. Su demora se debía a que tuvieron que recoger a los sobrevivientes de los otros vehículos. La historia fue similar, aunque su viaje fue peor, pues el segundo y el tercer camión chocaron entre sí, dejando solo a 40 personas vivas
La incertidumbre de no saber la causa de aquella absurda búsqueda provocó que los camiones con 100 pasajeros se dividieran en dos bandos. Unos querían venganza por las riquezas que habían perdido, o mejor dicho, por lo que creían que iban a obtener. Y los otros eran aliados que encontraron una forma fácil de conocer a aquel que les provocaba tanta fascinación. La locura de los primeros provocó la muerte de ambos choferes, y mientras los aliados, sin inmutarse, permanecían serenos, sentados en sus lugares, a su alrededor se desataba la infernal locura, y todo aquel que buscaba sangre vio derramada la propia. Los sobrevivientes solo querían saber quién era él, pues siempre dudaron de lo que la mayoría les quería inculcar por la fuerza. En sus corazones sabían que mucho de lo que decían solo eran mentiras. Ahora eran más personas y todos entendían por qué habían sobrevivido. La lealtad se premia y la curiosidad se satisface. Pocos lo conocían, muchas mentiras se decían. La bestia se mantenía solo, aislado, recordando cómo en otra época las personas lo habían defraudado. Mucho tiempo lo han señalado, culpándolo de cosas de las que ni siquiera estaba enterado. El dragón comprendía, no eran tan malos, solo habían sido manipulados. Cuando el camión llegó con el primer grupo, uno de ellos culpó a los primeros de la masacre en el camión, pues curiosamente, al quedarse dormido, no presenció cuando 25 guerreros que buscaban dañar a la bestia saltaron del camión sin que nadie se opusiese, y tampoco vio cuando recogieron a los pulcros sobrevivientes de los camiones, aquellos que ardían en llamas. Sus acusaciones y alaridos se detuvieron cuando Lucifer habló. ¿Aliados o enemigos? Escucharon todos. Consternados se veían unos a otros, pues la penetrante voz provenía de sus mentes. Aquella voz profunda los tranquilizaba y resonaba sin que él estuviera presente. ¿Por qué me molestan? ¿Cuál es el motivo de su presencia?
¿Acaso yo voy a sus moradas? Ayuda les quise brindar, libertad les di para elegir, y su desprecio recibí. No les bastó con que me alejara, ahora vienen contra mí y creen que no defenderé a mis aliados. Bajaron las armas, ya no eran necesarias.